Claro. Cingando, ese verbo Ese tan es un gran caribeño. verbo. ¿Sabes que yo no voy a Sí. seguir grabando? No, ven acá, oye, siéntate. No. Oye, Crespo. Crespo, ven acá, haz el favor de sentarte. Va a poner todas estas cosas ahí como la vez pasada. Este man va a poner todo, loco, ya olvídate. No, yo no voy a grabar. No. Oye, yo solamente estoy hablando bueno. Metiendo dedos no me entra nada al sexo. A mí ya nadie me tiene que salvar. Soy ignorante pero no soy pendejo. Entre los dientes ya casi no lo pueden ocultar. Yo sé que tienen un plan. Cuando uno piensa en los grandes países que tienen América Latina con identidad cultural, han pasado por nuestra cultural sólida. Brasil, Argentina, México, los tres ejemplos capitales, tienen una industria cultural asentada que produce películas, que produce series, que produce videos, que produce música. Tienes un rock nacional, o sea, no tienes Audi, tienes rock nacional. Pero eso se basa en grandes... Y todo bien con Audi. Lo que digo es que es un tipo muy aislado y ellos un poquito de música alrededor y punto. Y con eso simplemente vas a terminar escuchando Depeche Mode. Lo que estás diciendo es que en esos países se produce casa adentro para afuera. Aquí, ¿qué es lo que han tenido que hacer los artistas que han intentado sobresalir? Han tenido que irse a radicar a Miami porque la disquera les exige, porque tienen que tocar esto y porque tienen... Y así Pero ellos como dejan de ser artistas nacionales. Además hay que mentir una cosa. ¿Qué Si es el una artista capital nacional? O cultural- sea, eres artista y punto. Sí, Pero si vives en Miami no eres artista nacional. Oye, pero Miami es la capital cultural de América Latina, mal que le pese a América Latina. No, ¿cómo puedes decir esa frase? Pero por supuesto. ¿Cómo fue la frase? A ver, ¿tú sabes quién produce más horas de trabajo en televisión después de Telerisa? Telemundo. Sí, claro, pero estás Pero hablando... eso va a estar en Miami. Y los manes producen la segunda mayor cantidad de horas de trabajo en castellano. Pero Telemundo es la sarna más grande del universo. Será lo que sea. Es la pero tiene esa degradación de lo que producción, significa ser pero tiene latino. esa industria Estamos hablando... Puede ser una porquería, yo coincido con eso además. Si me apuras te coincido con Claro. eso. El punto es que lo hace. Y produce muchas más horas de trabajo en castellano O sea, de lo que puede producir cualquier industria cultural ecuatoriana. Pero hay que ver si eso es castellano, porque es como el español ese de Miami es como una cosa bien compleja, ¿sí te das cuenta? Es como una, Es jodida, pero se entiende. es una indefinición de O sea, si acento. entiendes a los chilenos ya puedes entender al mayamita seguramente. Sí, de ley. Pero yo hace tiempo, por ejemplo, acordándome de ese árbol que puso Cleclé Orellana aquí en el Malecón Gigante, ¿no? Yo tuve una entrevista corta por radio, porque en esa época yo hice un cortometraje con Javier Lazo. Yo le decía, el guayaquileño tiene una facilidad natural para que se le inflame el cerebro. ¿Ah? El cerebro guayaquileño es inflamable y es intoxicado naturalmente por el éxito, por el dinero y por algunas otras payasadas. El oropel, el lujo. El oropel, todas esas pendejadas. Pero, No estoy seguro de eso tampoco. ¿tú no estás seguro de eso? O sea, yo creo que esa es la idea que nos quieren hacer creer a todos. Quizás no todo, pero No seguro. ¿no te parece que es una Yo creo que característica? Yo creo que es lo que ha sido Yo creo que presentado. claro, yo creo Es lo que la se ha idea presentado. Que los medios que son totalmente acríticos con la obra municipal, absolutamente, pregúntense por el puente que se cayó a ver quién ha dicho qué al respecto. ¿Cuántas páginas editoriales criticaron eso? ¿Cuántas páginas editoriales critican el hecho de que, por ejemplo, los cebos se hayan demorado 4 años? Bueno, un montón de cosas. Claro. Lo que comentábamos ahora, Puerto el metro de la Santana, metrovía, Puerto el tema de la Santana, aquí nomás, metrovía. que cuesta 15 Pero millones de de dólares pronto del billete de los guayacos y nadie se preocupa de decir por qué vive solo una familia de gallegos ahí. O vivan 2 familias, lo que sea. Es un No, fracaso. hay una cosa que hay que decir a propósito del alcalde y del presidente, dos figuras de, digamos, de relevancia política y de mucho poder, y es, acordándome de García Márquez, que es que la soledad del poder debe ser increíble. O sea, tú cómo diferencias del adulón y del man que te quiere decir la verdad y del man que te quiere Claro. y el man que te quiere hacer daño, en cambio, ¿no? Claro. Entonces es un poco lo que justifica la alternabilidad en la democracia, ¿no? Porque, digamos, si pasas 12 años en un mismo puesto, o 18, o 50, como el caso de los regímenes totalitarios, llega un momento en que ya tu abstracción de la realidad es completa y tú ves un país que no existe. Pasó en República Dominicana con Trujillo, pasa en Cuba con los Castro, está sucediendo en Venezuela. El otro día Chávez en un discurso, lo primero que dijo después de bajarse el avión enfermo de cáncer, es decir que va a llegar al 2021. Como que el 2021 fuera pasado mañana. O sea, Claro. Se pierden los tiempos. yo creo que te desconectas completamente de la realidad. Bueno, por eso es un principio saludable en la democracia, la alternabilidad. Así es. Y es muy saludable. Un mínimo de continuidad para que haya un proceso, 8 años por ejemplo, parece una cifra razonable, y luego dar paso a nuevas caras, nuevas voces,
nuevas actitudes frente al poder. Yo no quiero recordar una frase de Freud. Freud decía una frase muy valiosa que decía: cuando pasamos de la agresión física al insulto, llegamos a la civilización. O sea, una cosa es que tú puedas decirte las peores de las cosas, pero respetar la integridad de la otra persona. Y en ese caso estás estableciendo un diálogo, aunque sea en los términos más grotescos, pero no deja de ser un diálogo. Y al final del día, todas las opiniones que se vierten pueden dar un resultado en el cual se llega a un acuerdo. Tal vez no se llegue a un acuerdo, pero por lo menos ambas personas tuvieron su propio espacio para decirlo y sobrevivieron a ello. Pero el punto con la violencia física es que llega un momento en el cual alguien ejecuta un acto de violencia, el otro responde y ya no sabemos dónde va a parar. Y lo pasa como los Giler y no sé qué otra familia manaba, que se terminaron matándose 30 años entre uno a otro, porque la violencia se ejercía brutalmente. Y yo no suscribo eso ni siquiera, porque es increíble con qué facilidad, por ejemplo, los crímenes de Febres Cordero, en su periodo de gobierno, el terrorismo de Estado que se aplicó en esa época, se lo suele justificar con mucha ligereza, como diciendo, pero es que eran terroristas, y ya está. O sea, como que si eso fuera una gran justificación. O como gracias a León hoy en día no vivimos la plaga del terrorismo los ecuatorianos. Eso primero que necesitaría pues, comprobarse de una forma mucho más profunda del simple enunciado. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es cómo ese tipo de frase es tan irracional que solo me recuerda una frase de George Bernard Shaw que decía: ya es suficientemente turro, suficientemente malo que los caníbales se coman a los misioneros, como para que los misioneros empiecen a comerse a los caníbales. O sea, si te parece que los otros manes son muy turros, combátelos con unas herramientas civilizadas. No te rebajes al nivel de su pobreza de actuación. No te rebajes. Si vas a combatir el terrorismo, no lo combatas con más terrorismo. Eso es una estupidez. Combátelo con las herramientas del Estado de Derecho. Y es como se tiene que hacer. Y si no sabes hacerlo, entonces no eres un estadista. Eres un fucking gángster. Y eso está mal. Así haya sido un expresidente de la República, o sea un presidente actual, o sea cualquier tipo de autoridad. No se puede justificar la violencia, no se puede. ¿A dónde vas a llevar la violencia por violencia? O sea, es un absurdo. La violencia por violencia no produce nada. Termina muerto un man que no tenía nada que ver en las cosas. Es un niño, Facundo Cabral. De hecho, por eso funcionó el tema de los Restrepo como un catalizador, como una especie de parteaguas de todo esto. Cuando ya realmente te llevas puestos a dos pelados que habían ido a comprar una cola para seguir una fiesta, solo porque son colombianos y tienes un poco de policías imbéciles, borrachos de poder, que se creen con la suficiente capacidad para eliminar a uno, meterlo, torturarlo, matarlo por accidente, que fue lo que pasó, y matar al otro para eliminar las pruebas. Ya estás quemado. O sea, ya tienes una sociedad perversa en la cual hay unos manes que pueden disponer de la vida de otro simplemente para encubrir sus estupideces. Y eso es lo que produce el terrorismo de Estado, y eso hay que combatirlo hoy, mañana y siempre. Alejándonos de estos temas así tan alucinantemente pequeños que nos envuelven a los guayacos, pero que igual valen la pena ser peleados, como si es que puede haber fornicación en el Museo Municipal, o si es que bailan reggaetón las manes del 28 de mayo, frente a todos los muertos de Juárez y todas las genuinas masacres que se dan en el norte de México. ¿Por qué los gringos siempre hacen un conteo al final de año que donde se anda produciendo coca y toda esa nota? ¿Y por qué no sabemos, por ejemplo, en Illinois cuánto ha subido el consumo de crack? Y en el norte de Carolina, cómo está la situación de la cocaína. Siempre, o sea, ¿cuál es la nota de eso? Hay un doble rasero, hay un doble rasero. ¿Cuál es la ventaja que va a tener el mundo en un momento determinado, probablemente en poco tiempo? Cuando ya realmente Estados Unidos empieza a producir marihuana de verdad. Ahí yo creo que los manes se van a dar cuenta. Pero tú no crees que la producen ahora. O sea, ellos producen toneladas de marihuana para su propio consumo. Yo creo que van a producir más. Y cuando la produzcan y la vean como un negocio rentable, la van a legalizar, como ya ha propuesto Ron Paul con otro diputado recientemente, otro representante norteamericano. Acaban de proponer un bill, una ley en la cual promueven, pues, o mejor dicho, la ley establece que debería legalizarse la marihuana. Pero ¿tú crees que los gobiernos latinoamericanos podrían unirse y legalizar también la cocaína y simplemente enfrentarse a los gringos y decirles, nosotros vamos a hacer lo posible por mandarla, hagan ustedes lo posible por detenerla? La legalización de las drogas es básicamente geopolítico. O sea, no tienes cómo... Pero ¿cuál debe ser la posición de Latinoamérica frente a esas luchas geopolíticas? Debería ser esa, y está empezando a hacerlo. De hecho, se hizo un informe reciente, una comisión de drogas y democracia, estuvieron allí Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y creo que Ernesto Zedillo también, como representantes dentro de la comisión, conjuntamente con un número bastante valioso de intelectuales y tal. Y ellos lo que proponían era que había que legalizar las drogas, que era la única respuesta sensata a un problema
que definitivamente no ha sido resuelto desde la represión. ¿Por qué nos matamos nosotros los latinos por la adicción de los gringos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros creamos un problema de corrupción frente a un placer? ¿Tú crees que en Norteamérica cuando llega la cocaína a una fiesta, alguien se pone a llorar o se pone triste? ¿Ah? La gente salta, O alguien muere. Nadie muere, todo es felicidad. Los drogadictos en Norteamérica sienten felicidad cuando llega cocaína a su domicilio en un Nissan Sentra llevado por un hombre. ¿Sí me explico? Hay felicidad. Entonces nosotros, ¿por qué nos matamos por la felicidad de los gringos? Es lo que no entiendo. Si nosotros deberíamos mandarles droga normalmente. Yo creo que todo se remite al fin de la Segunda Guerra Mundial, creo realmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque al fin de la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso teórico que se había intentado lograr unos años antes con la Liga de las Naciones, de que el mundo debía ser un lugar mejor, ¿no? ¿Ya? Y entonces se creó en esa época la Liga de las Naciones y después crearon las Naciones Unidas, pero resultó que habían derrotado al gran enemigo, que era Hitler y el nazismo, pero se construyeron un nuevo gran enemigo, que eran los gringos versus los soviéticos, ¿no? Entonces nunca hubo realmente una democratización o nunca hubo un acceso total a las decisiones mundiales, ¿no? Sino que la ONU nació con un Consejo de Seguridad de 5 miembros donde tenían derecho a veto, etc. Y se fue configurando otra sociedad de miedo. Y si tú estudias la historia del siglo XX, es una historia de miedo. Primero fue el miedo a los comunistas, después fue el miedo a los fascistas, el miedo dentro de ese grupo fue el miedo a los nazis. El fascismo es una respuesta al miedo de los comunistas. Exacto. De hecho. ¿Qué es lo que decían los gringos? Nuestra gran barrera contra Hitler, nuestra barrera natural es la Unión Soviética. Y después vino el miedo a los comunistas en Estados Unidos, y después vino el miedo a los capitalistas en la Unión Soviética, y se generó una escalada de violencia que llegó a ribetes nucleares, y estuvimos al punto de tirarnos misiles nucleares e irnos al diablo. De la cuestión de Hitler y tal, es que cuando los Estados Unidos mandaron una cartita a Hitler diciéndole, no trates así a los judíos, que está todo mal, dice que Hitler le mandó una cartita de respuesta y dijo, no trates así a los negros, está todo mal, o sea... ¿Ah, sí? O sea, claro. Los manes decían, bueno, yo dejo de maltratar a judíos. Así fue. Cuando tú dejes de maltratar negros. Claro. Y hacemos las paces y todos nos tratamos bien. Pero no me des clases de moral si no tienes altura moral para decirme nada. O sea, tú tienes las leyes de Jim Crow y tienes gente que no se puede sentar en el mismo bus que un blanco, que tiene que entrar a un baño distinto, que tiene una educación diferente y peor. O sea que... A pesar de lo que decían de separate but equal, pero... Habla con tu pastel, si los pasteles no hablan. ¿A quién quiero sorprender? Soy Chiro pero no Gil. Mejor dame un arroz con jugo, que si traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Ya, sí ves. Por eso que ya no podemos seguir adelante. Siéntate, toma asiento. No puedes...